Hoy empezamos el tema de diferenciación, la parte que tiene que ver con la derivada de funciones ya en varias variables. Entonces van a haber muchos análogos con respecto a 250. Primero, para recordar un poquito lo de 250, recuerden que habíamos visto que, bueno, voy a poner aquí MA 250. Teníamos que f, una función de R en R, que son las únicas que trabajamos en 250, voy a usar la palabra diferenciable, es diferenciable en un punto A real si existe el límite y al límite lo vamos a poner como f' de A igual el límite cuando h tiende a 0 de f de A más h menos f de A entre h. ¿Ok? Esa es la definición que teníamos. Vean que eso yo lo puedo escribir de la siguiente forma. Vean que yo lo puedo escribir como que el límite cuando h tiende a 0 de f de A más h menos f de A menos f' de A por h entre h es igual a 0. O sea, ahí lo que estoy haciendo básicamente es moviendo el f' de A para acá y sumándolo a la fracción. Entonces toca multiplicar por h. ¿Ok? Sí, bueno, no sé si ya ustedes han llevado 360, pero si TDH representa la transformación lineal TDH es igual a f' de A por h. Vean que eso es una transformación lineal. Es una transformación lineal de R en R. De nuevo, esto es una constante f' de A, es el valor de la derivada en A, por h. O sea, como función de h es una transformación lineal. Eso no sé si lo vieron en 360, pero las transformaciones lineales de R en R son todas de esta forma, una constante por h. Entonces, si yo tengo esta transformación lineal, yo puedo decir que el límite, cuando h tiende a 0, de f de A más h menos f de A menos t de h entre h es igual a 0. ¿Ok? Entonces, esa forma de escribir la derivada es la que vamos a usar para definir la derivada en varias variables. Me sale que tengo algo en el chat, pero no puedo abrir el chat. Bueno, entonces aquí es lo único que estoy haciendo es reescribiendo lo que teníamos en 250. De nuevo, en 250 me dice que la función es diferenciable si este límite existe. Entonces, estamos denotando por esto el límite. Entonces, esto se puede leer como que existe una constante acá, tal que este límite da 0. Y como lo estoy escribiendo acá, quiere decir que existe una transformación lineal tal que este límite da 0. Entonces, voy a considerar la siguiente definición.
Si yo tengo una función f de rd en Rm, eso es diferenciable en un vector A de Rd si existe una transformación lineal si existe una transformación lineal T de Rd en Rm también, tal que el límite cuando h tiende a 0 de f de A más h menos f de A menos t de h, todo eso en norma entre la norma de h es igual a 0. Vean que aquí, si este límite es 0, el valor absoluto es 0. O sea, puedo cambiar el valor absoluto por la expresión sin valor absoluto. Entonces, esta es una definición un poco extraña de ser diferenciable. Pero luego vamos a ver formas más prácticas para efectos de cálculo de cómo se interpreta eso. Una nota. F puede estar definida. O sea, ahí puse que F está definida en RD, pero en realidad si queremos ver que una función es derivable, diferenciable en un punto, nos interesa que esté definida en un vecindario del punto. Solo en un vecindario. Ok, necesitamos que esté definida en un vecindario o en un abierto alrededor de A o en una bola alrededor de A, porque lo importante es que el límite se pueda calcular. Recuerden que la idea de cálculo del límite es que estamos considerando los valores cercanos a A, pero que no son A. Entonces, con que estén definidas en un abierto alrededor de A, ya yo considero los valores cercanos a A que no son A. O sea, la cuestión es que aquí el dominio puede ser otra cosa que no sea todo RD. Ok, entonces, de nuevo, definición de diferenciable es la existencia de esa transformación lineal. Entonces, antes de dar ejemplos, veamos que si esta transformación lineal existe, entonces es única. Voy a empezar aquí a enumerar los teoremas. Teorema 1. Si f es diferenciable, si f es diferenciable en A, que pertenece a Rd, la transformación lineal correspondiente la transformación lineal T correspondiente es única. Denme un segundito.
ya regresé, perdón. Sí, entonces, si la transformación lineal existe, entonces es única. Y como siempre, como toda prueba de ese tipo, asuma que hay otra. Prueba, suponga que S es otra transformación que satisface la definición. Que satisface la definición. Entonces, quiero lo siguiente, el límite cuando h tiende a 0. En este capítulo, sí, en algún momento la notación se va a hacer muy tediosa si empiezo a poner flechas arriba de todos los vectores. Entonces, hay que estar al pendiente cuando un punto está en RD y cuando no. Entonces, probablemente en algún momento a mitad de esta clase voy a dejar de poner flechas, pero tomando en cuenta del contexto, qué es lo que está en RD y qué es lo que no. Entonces, aquí de momento en esta prueba voy a poner las flechas. Voy a considerar este límite. El límite de TH menos SH entre H. Aquí lo que voy a hacer es sumar y restar cosas. Eso es el límite cuando H tiende a 0. Bueno, alguien me puso en el chat que si puede dar 2 días más para la tarea. La iba a poner para el viernes, de hecho, pero como el viernes era fiado, quizá la puedo mover para el sábado a medianoche. Ahorita vamos a ver eso. El límite cuando h tiende a 0 de, voy a sumar y restar lo que aparece en la definición de derivada. Voy a sumar y restar f de a más h. Espero que me quepa todo. Entre h. ¿Ok? O sea, vean que aquí sumé y resté lo que necesito completar para la definición, ¿verdad? Esto menos esto es esto que satisface la definición y este es el negativo de eso, pero como estamos trabajando con norma, entonces todo es similar. Entonces, eso es menor o igual que el límite cuando h tiende a 0 de o sea que estoy usando desigualdad triangular de f de a más h menos f de a menos t de h entre norma de h más límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a menos s de h entre h. Y como tanto la transformación t como la transformación S satisfacen la definición, esos dos límites ambos son 0. Entonces tenemos que ese límite me va a dar 0. Ahora, ¿eso de qué me va a servir? Yo lo que quiero probar es que las dos transformaciones son iguales. Entonces voy a tomar un X en Rn, perdón, en Rd, arbitrario, y considero la sucesión, qué sé yo, por ejemplo, voy a ponerlo así, Tn igual 1 entre n. Vean que Tnx tiende al vector 0 cuando n tiende a infinito. O sea, estoy agarrando un punto x fijo
Estoy multiplicando todas las entradas por 1 entre n, entonces todas las entradas van a converger a 0. Ok. Eh, voy a poner aquí un asterisco que indique que x no es 0. Ok, entonces, el límite, yo sé que el límite, cuando n tiende a infinito, de t de tn por x menos s de tn por x entre tn por x es igual a 0. ¿Por qué sé esto? Porque yo sé que este límite que probé anteriormente es 0. Entonces, por el teorema de sucesiones, para toda sucesión que tiene 0, este límite va a dar 0. Entonces, aquí yo estoy metiendo una sucesión de vectores que convergen a 0. Entonces, sus imágenes convergen a 0 por el teorema de límites. De donde un límite existe, para toda sucesión el límite va a existir. Entonces, este límite da 0. Ok. Ahora, tanto el t y el s son transformaciones lineales. Transformaciones lineales quiere decir que puedo sacar constantes o escalares. Vean que el Tn es un escalar, 1 entre n. Entonces eso es 1 entre n, o de hecho Tn por t de x menos s de x. Ahí estoy sacando Tn de ambas transformaciones lineales entre Tn por x. Y ahí puedo sacar el Tn, como es un escalar, lo puedo sacar de la norma. Eso es igual al límite cuando n tiende a infinito de valor absoluto de Tn por t de x menos s de x entre x Tn, y puedo cancelar esos Tn's. Y como ya la cosa no depende de n, entonces esto es simplemente t de x menos s de x entre x. ¿Qué es lo que tengo acá? Acá tengo que esto es igual a 0 para todo x distinto de 0. Entonces tengo que t de x menos s de x en norma es igual a 0 para todo x distinto de 0. O sea que t de x es igual a s de x para todo x distinto de 0. Y como t de 0 es igual a s de 0 igual a 0, se tiene que t de x es igual a s de x para todo x. Y este último paso es porque en una transformación lineal siempre la imagen de 0 es 0. Okay, entonces, de nuevo, aquí me deshago de las cosas que dependen de él. Entonces, esto es lo que me queda con respecto al límite es constante. O sea, esto es 0. Como la fracción es 0, quiere decir que lo de arriba es 0. La alma es 0, sí, solo si lo de adentro es 0. Y eso quiere decir que tx es igual a s de x. O sea, la transformación lineal es única, porque son iguales en todo punto. Voy a dejarlo ahí un momento. Ya casi paso la página. Ok,
No sé si hay preguntas hasta ahora. Bueno, voy a pasar la página. Bueno, ya que sabemos que la transformación lineal es única, vamos a establecer una notación especial, porque ya sabemos que no es una transformación, sino es la transformación que existe. Entonces, notación. Si f es diferenciable en A, si f es diferenciable en A, de hecho, a partir de aquí voy a dejar de poner flechas. Ahí ya A es un vector, A está en RD. Denotamos la transformación lineal correspondiente por df, voy a ponerlo d sub fa, y la llamaremos diferencial de f en A. ¿Ok? Y la notación es dfa. Ok, entonces el teorema anterior, como la transformación lineal es única, lo que quiere decir es que si encontramos una transformación lineal que satisfaga la definición, entonces esa es el diferencial. Ese es el diferencial de la función. Es decir, por el teorema anterior, si encontramos una transformación que cumpla la definición, entonces ese es el diferencial. Veamos un ejemplo. Voy a crear una función de R2 en R específica, f de xy igual x elevado más 3y, y un punto A, B en R2. Entonces voy a voy a verificar que para ese punto, es un punto arbitrario, un punto A, B, siempre existe esa transformación lineal, ese diferencial. De nuevo, vean que aquí la definición es un poco extraña, porque lo que estamos encontrando es una transformación lineal, o sea, estamos encontrando toda una función que va a corresponder con el diferencial. Entonces, aquí lo que voy a hacer es sacar una transformación de la manga y probar que eso satisface la definición que queremos. Y luego vamos a ver cómo salen esas transformaciones, o sea, por qué las puedo sacar así de la manga. Entonces, voy a considerar la siguiente transformación lineal. Considere la transformación lineal txy igual 2a, 3 punto xy. Esto es una transformación lineal de R2 en R,
que sería un vector fijo, un vector constante, producto punto, otro vector. Eso es una transformación lineal. Sería 2ax más 3y, ¿verdad? Esa es la fórmula. ¿Ok? Entonces yo quiero ver cuánto es el límite cuando hk tienden a 0, 0 de f de a más h, b más k. O sea, ahí estoy tomando el vector h como hk, ¿verdad? Es un vector en dos coordenadas, menos f de ab menos t de hk entre la norma de hk. ¿Ok? Es decir, el punto A de la definición, A vector es A, B, y el punto H es H, K, porque estamos trabajando con dos variables, entonces son entradas de dos variables. Aumentamos el punto AB en H y le restamos la imagen del punto y la transformación lineal que nos estamos dando. Que entonces escribimos qué significan las cosas. Eso es el límite cuando hk tiende a 0, 0 de metemos que es la función es x a la 2 más 3y, entonces es la primera entrada a la 2 más 3 veces la segunda entrada menos a la 2 menos 3b menos la transformación lineal que es 2, la transformación lineal evaluada en hk sería 2ah menos 3k. Eso entre la norma de hk. Vean que aquí estoy usando valor absoluto, ¿verdad? Porque la parte de arriba, o sea, la norma de arriba y la norma de abajo no necesariamente son la misma, porque el hk es un punto del dominio y esto es un punto del rango. Como aquí estamos con una función de R2 en R, aquí la norma es el valor absoluto. Entonces lo de arriba cae en R y lo de abajo sigue en R2, entonces arriba tengo valor absoluto y abajo tengo norma. Pero ahora trato de simplificar eso. Eso es el límite cuando hk tiende a 0, 0 de, yo puedo tratar de expandir los cuadrados. Aquí me queda a a la 2 más 2ah más h a la 2 más 3b más 3k menos a la 2 menos 3b menos 2ah menos 3k entre, bueno, escribir aquí quién es la norma, raíz cuadrada de h cuadrado más k cuadrado. Entonces, muy similar a como cuando ustedes calculaban derivadas por definición en 250, que se cancelaba todo lo que no tenía h. Por ejemplo, se cancela este a la 2 con este a la 2, este 3b con este 3b. Y bueno, aquí se cancela también un 3k y se cancela un 2ah. Bueno, aquí se cancelaron muchas cosas. Entonces, al final de cuentas, me va a quedar solamente el límite cuando hk tiende a 0, 0 de h a la 2 entre raíz cuadrada de h a la 2 más k a la 2. Ahora, ¿cómo puedo calcular ese límite? ¿O cómo sé si el límite existe? Vean que eso tiende a 0, arriba y abajo. Lo de abajo lo puedo acotar, como lo de abajo es positivo, esto yo lo puedo hacer en menor o igual que bueno, Quita el K. perdón. Ah, que quitaba el K, digo yo. Sí, exacto, eso es lo que voy a hacer. Eh, pero lo voy a escribir de otra forma. Entonces, ahora el problema es calcular este límite. Ahora, vean que
0 menor o igual que, bueno, ahí puedo quitar el valor absoluto porque estoy elevando al cuadrado, h a la 2 más k a la 2, y eso es menor o igual que h a la 2 entre raíz cuadrada de h a la 2, y eso es exactamente igual a h, o un valor absoluto de h más bien. ¿Ok? Entonces, ¿cómo el límite cuando hk tiende a 0, 0 de h es igual a 0? Entonces, el límite cuando hk tiende a 0, 0 de lo que queremos también es 0. Vean que yo estoy aplicando más o menos como la ley del sándwich, ¿verdad? Aunque no lo hemos visto como tal, pero también funciona para límites. Lo voy a poner ahí en los ejercicios, pero la prueba es sencilla. O sea, aquí yo estoy probando que, o sea, esta cosa para empezar empieza siendo no negativa, y esto lo puedo acotar por esta otra fracción de acá, y como ese límite va para 0, entonces este límite tendría que ir para 0. ¿Ok? Entonces quiere decir que ese límite es 0. O sea, el límite con el que inicié es 0. En otras palabras, perdón, se me pasó la página. Por lo tanto, la derivada de la función f en el punto AB, pero en el diferencial, es la transformación lineal t. Ahora, aquí la notación va a ser un poco extraña porque voy a escribirlo de hecho una vez acá. Toda esta cosa de acá es el nombre de la transformación lineal, es decir, AB es parte del nombre, porque en cada punto, o sea, de acuerdo con la definición que tenemos, en el punto donde la función es diferenciable, existe esa transformación lineal. ¿Ok? Entonces, para cada punto va a ser una transformación lineal diferente. Acá estoy sacando para este punto AB en específico, aunque es un punto arbitrario, pero la transformación lineal depende del punto AB. Entonces, AB es parte del nombre. Entonces, esto es una función con un nombre gigante y esa función se evalúa en un punto XY. Y eso es la transformación lineal que me vi ahí sacada de la manga, que era 2A, 3.XY. O lo que es lo mismo, 2AX más 3Y. ¿Ok? Entonces, de nuevo, esta cosa es solo el nombre de la función de la transformación lineal y la estoy evaluando en un punto XY y esto es lo que me da. ¿Ok? Entonces, nada más para adelantar un poco lo que vamos a ver luego. ¿Cómo me saqué esa función transformación lineal de la manga? O sea, ya, como ya sabemos que la transformación lineal es única y esa es una transformación lineal que satisface la definición, entonces esa tiene que ser el diferencial. Veamos lo siguiente. Aquí una nota, un paréntesis. Yo tengo la función f de xy igual x a la 2 más 3y. Si suponemos que esa función, si suponemos que el y es constante, voy a ponerlo así entre comillas, luego vamos a formalizar eso. Si derivo esa función con respecto a x, asumiendo que el y es constante, eso es 2x. Y si derivo con respecto a y, eso me da 3. Y si evalúo en el punto AB, esas derivadas dan respectivamente 2A y 3, que son las entradas
del vector que usé para definir la transformación lineal. Entonces, estoy derivando esto con respecto a x, o sea, como si fuera una función de 250 y el y fuera constante, derivo con respecto a x, me da 2x. Si evalúo en el punto a, b, me da 2a. Si evalúo con respecto a y, me da 3, evaluando en cualquier punto, me da 3. Este vector es exactamente este de acá. Y eso no es coincidencia, sino que luego vamos a ver un teorema que dice exactamente eso, cómo se calcula esa transformación lineal en ese caso. Pero entonces para ver que no es tan sacada de la manga. Ahora, en los ejercicios y en la próxima tarea probablemente, si tienen que calcular una por definición, esto les da más o menos una idea de qué transformación lineal tienen que inventarse para probar con el límite formal que existe. Ok, entonces, igual que en 250, si recuerden que en 250 vimos la idea de función derivable, ¿verdad? Si una función es derivable en un punto, entonces sabíamos que la función era continua en ese punto. Entonces tenemos también eso acá. Tenemos el siguiente teorema. Si f es derivable en un punto A de Rd, entonces es continua en A. A partir de ahora, vean que aquí, bueno, primero no puse flechas, entonces estamos asumiendo que estamos en RD. Tampoco puse el rango. El rango puede ser cualquier RM. Y otra cosa es que si estamos ya diciendo que f es derivable en A, es porque ya estoy asumiendo que la función está definida en un vecindario de A. O sea que la función para que el límite existe está definida en un vecindario de A. Profe, una pregunta. Sí, claro. Ahí en el ejemplo anterior de... Es que no me queda claro de dónde saca el A. Es que si lo ve lo definió con XY y luego usa términos de A y B, entonces, o sea, el B no lo usa. Bueno, es que no me quedó muy claro eso exactamente. El B no lo uso porque, o sea, aquí o en la parte de paréntesis. Bueno, no, sí, que el B no lo usa en realidad, eso sí está claro, pero Ah, digamos, es que ve que en el ejemplo pone A, B pertenece a R. R2. Ajá, bueno, R2. Ajá. Pero, eh, Ah, es un punto constante pero arbitrario. O sea, aquí básicamente estoy sacando la derivada para cualquier punto A, B. ok, entonces, O sea, es o sea, de nuevo, x, y es la variable general de la función, pero a, b, estoy sacando la derivada, es para no sacarla en el punto 1,2, por ejemplo. Entonces le estoy sacando en el punto a, b, que es un punto constante, pero arbitrario. O sea, básicamente esto me está dando la derivada de la función. De nuevo, ahorita estamos definiendo derivada como una transformación lineal, entonces me está dando la transformación lineal para un punto arbitrario a, b. Y las variables de esa transformación lineal quedan en x, y. ok, creo que ya quedó claro, gracias. Sí, sí, la idea es que, o sea, básicamente A y B es un punto, es como, digamos, sacar la derivada en el punto 1 o una cosa así. Nada más que lo hice arbitrario, lo hice general. ¿Ok? Sí, Ok, entonces si f es derivable en A, entonces es continua en A. Denme un segundo.
Entonces, vamos a probar que es continuo. O sea, básicamente tenemos la definición de continuidad de las clases pasadas, que es que cuando los puntos están cerca, las imágenes están cerca. Entonces, primero, voy a tomar, o sea, como siempre, empezamos sea epsilon mayor que 0. Sea epsilon mayor que 0. La idea es encontrar un delta tal que si el x y el a están a distancia menor que delta, el f de x menos f de a está a distancia menor que epsilon. Entonces voy a escribir lo siguiente. Como f es diferenciable, en A, vamos a ver, la existencia del límite tiene su propia definición epsilon delta. Entonces, existe, no sé si ponerle, bueno, ponerle delta 1, existe delta 1 mayor que 0, tal que si la norma de h es menor que delta 1, entonces f de a más h menos f de a menos la derivada en el punto A evaluado en h entre h es menor que epsilon. Pero recuerden que la definición de diferenciable es que el límite cuando h tiende a 0, esta cosa es 0. Y definición del límite decía que, bueno, aquí estoy, sería valor absoluto de esto menos 0, pero valor absoluto de esto menos 0 es exactamente lo mismo. Eso es menor que epsilon siempre y cuando el h esté lo suficientemente cerca de 0. O sea que h menos 0 es menor que un delta. Entonces, esta es la definición del límite que define la derivada. O sea, la definición epsilon delta del límite. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Perdón, voy a dejarlo ahí unos momentitos. Ya casi paso la página. De hecho, creo que me conviene poner... bueno, no importa. Ahorita corrijo si tengo que poner epsilon medios, alguna otra cosa. Ok, entonces, si el h es pequeño, eso es pequeño, porque el límite cuando h va para 0 de esa cosa va para 0. Ok, entonces sea x tal que x menos a es menor que ese delta que acabamos de encontrar. ¿Ok? Es decir, es como que estoy tomando h igual x menos a h igual x menos a en la parte anterior. O sea, estoy tomando un x que esté cerca de a, entonces voy a tomar ese como mi h en esta línea de aquí abajo. Ok, entonces si yo escribo eso con ese h, me queda lo siguiente, me queda que como este es un h menor que delta 1, entonces f de a más x menos a menos f de a menos
el diferencial de f en a evaluado en x menos a entre h es menor que epsilon. Y voy a modificar un poco eso. Vean que aquí me queda f de x menos f de a. Bueno, voy a ponerlo así, f de x menos f de a menos, voy a poner acá el diferencial en x menos a es menor que epsilon por h. Y a mí lo que me interesa es hacer esto menor que epsilon, el f de x menos f de a. Entonces, f de x menos f de a es menor que epsilon por h más, aquí básicamente voy a usar desigualdad triangular y paso esto para el otro lado. Bueno, lo que voy a hacer es más bien, vamos a ver qué es lo que quiero. No me sirve así. Voy a... Vamos a ver si eso es lo que quiero. Bueno, dejemos ese momento así. Yo quiero ver quién es f de x menos f de a. Eso es lo mismo que f de x menos f de a menos el diferencial en x menos a más el diferencial en x menos a. Y eso es menor o igual que f de x menos f de a menos el diferencial en x menos a más el diferencial en x menos a. Ese primer término es el que acotamos anteriormente por epsilon por h más el diferencial en x menos a. ¿Ok? Entonces, si h es pequeño, esta parte no hay tanto problema. Hay que ver qué pasa con esto. Pero, el diferencial es una función lineal. Eso es una transformación lineal. Las transformaciones lineales son continuas. Entonces lo voy a poner como nota ahí. Como dfa es lineal, entonces es continua. ¿Ok? Eso lo habían visto en 360, me parece, si es que las transformaciones lineales son continuas. Entonces, como es lineal, es continua en un punto. Entonces quiere decir que existe un delta 2 mayor que 0, tal que si x menos a es menor que delta 2, entonces el diferencial en x menos a
que como es lineal, eso es lo mismo que diferencial de E en X menos, aquí esto se va a ver un poco raro, pero de nuevo recuerden que toda esta cosa es solamente el nombre de la transformación. Entonces esto es el nombre de la transformación, la derivada en A, evaluada en A. Eso es menor que epsilon. Voy a poner epsilon medios. Aquí estoy usando continuidad de la transformación lineal. Entonces ya casi tengo todo. Yo necesito ahora que H sea, perdón, aquí puse H, pero el H es X menos A. Voy a cambiarlo por X menos A para que quede todo uniforme. Ok. Entonces, de nuevo, si el X menos A es menor que delta 1, esta cosa es cierta. Si el X menos A es menor que delta 2, entonces esto es menor que epsilon medios. Entonces necesito que el X menos A sea menor que delta 1 y que delta 2. Y aparte necesito que ese delta 1 sea menor que un medio. Entonces, si yo tomo delta menor que el mínimo, tomarlo mayor que 0, menor que el mínimo entre un medio, delta 1 y delta 2, y si X menos A es menor que delta 1, voy a ponerlo así, si 0 menor que X menos A menor que delta 1, bueno, de hecho aquí voy a omitir el 0, perdón, menor que delta, entonces f de x menos f de a va a ser menor que epsilon por delta más epsilon medios. Eso es menor que epsilon por un medio más epsilon medios y eso es epsilon. O sea, de nuevo, el 1 medio es para que, porque aquí tenemos que esto sería menor que delta, pero para que quede epsilon medios, ese delta tendría que ser menor que un medio. Entonces, por eso es que agregué el 1 medio aquí a la lista. Y de nuevo, el delta 1 hace que esta igualdad sea cierta, el delta 2 hace que esta igualdad sea cierta. Entonces, el delta tiene que ser menor que todo eso. Entonces, si f es diferenciable en un punto A, entonces es continua. Preguntas. Ok. Este, vamos a ver un ejemplo. De algo que no es diferenciable. F de xy igual raíz cuadrada de valor absoluto de x por y. No es diferenciable. En 0, 0. Entonces, suponga que sí. Suponga que sí lo es. Entonces, existe el diferencial. Existe el diferencial en 0, 0. ¿Ok? Ahora, como f, vean que f es una función de R2 en R, entonces el diferencial también debería ser una función de R2 en R. Y una función lineal de R2 en R tiene que ser de la forma algo por X más algo por Y.
O sea, tiene que ser de la forma AB punto XY. De nuevo, aquí estamos en MA360. Si yo tengo una transformación lineal de R con ciertas dimensiones y R con otras dimensiones, toda transformación lineal está por una matriz, por el vector. Aquí como estamos de R2 en R, la matriz es 1 por 2. Entonces, toda transformación lineal tiene que ser de la forma una matriz por un vector. Aquí la matriz es 1 por 2. ¿Ok? Entonces, si existe esa transformación lineal, tiene que ser de esta forma. Ok, entonces, dado epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que estamos en R, entonces arriba el valor absoluto, f de 0 más h, 0 más k, menos f de 0, 0, menos la transformación lineal en 0, 0 evaluado en el punto hk, entre la norma de hk, o sea, eso debería ser menor que epsilon, si la norma de hk menor que delta. O sea, para lo que voy a hacer, voy a poner epsilon medios. O sea, como estoy asumiendo que el diferencial sí existe, entonces para cualquier constante yo esto lo puedo hacer pequeño si el h y el k son suficientemente pequeños. ¿Ok? Entonces, escribo quiénes son las cosas. F de 0 más h y 0 más k, eso es raíz de valor absoluto de hk, menos f de 0, 0 es 0, y la transformación lineal es a x más by, evaluado en hk es eso entre h. Eso sería menor que epsilon medios. Ok. Ahora, de nuevo aquí estoy asumiendo que todo existe, o sea, lo que quiero llegar es una contradicción. Yo sé que para todos h y k que cumplan que la norma es menor que delta, esto se cumple, entonces puedo tomar h y k en particular. Si yo tomo h igual delta medios, k igual delta medios, entonces pueden calcular que la norma de hk en ese caso es menor que delta. De hecho, da delta raíz de 2 entre 2. Bueno, voy a escribirlo acá, es igual a delta raíz de 2 entre 2 y eso es menor que delta. Ok, entonces hk es un ejemplo de punto que satisface que hk es menor que delta. Entonces, como eso es cierto, quiere decir que raíz cuadrada de delta medios menos a por delta medios menos b por delta medios entre la norma de h, que es delta raíz de 2 entre 2, es menor que epsilon medios. O sea que, bueno, yo puedo simplificar un poco más lo de arriba. Aquí me queda delta medios menos delta medios por a más b entre delta raíz de 2 entre 2 es menor o igual que epsilon medios. Simplificando un poco, me queda que delta medios 1 menos a menos b es menor que, vamos a ver, aquí me quedaría, bueno, voy a multiplicar delta raíz de 2 entre 2 epsilon medios,
Eso es menor que delta por epsilon medios. 1 menos a menos b menor que epsilon. Ok. Vamos a ver a qué se le quiero llegar con esto. Me comí una página en mis notas. Ok, aquí están. Entonces, ahí llego a que llego a esa igualdad. Entonces, vean que esto lo que implica es, como epsilon es arbitrario, eso lo que implica es que a más b es igual a 1. Ahora, si uso hk igual delta medios menos delta medios, y hago lo mismo, llego a 1 menos a menos b menor que epsilon, o sea que a menos b es igual a 1. ¿Ok? Entonces tengo el siguiente sistema. Bueno, voy a dejarlo ahí un momentito. ¿Ok? Entonces tengo el siguiente sistema. A más b es igual a 1. A menos b es igual a 1. ¿De dónde me sale que a es igual a 1 y b es igual a 0? Vamos a ver si no me está saliendo lo que quiero hacer. Sí, esa es la solución. A es igual a 1 y b es igual a 0. Sí, el problema es que en mi nota lo hice mal, entonces aquí me llega una contradicción a la que no llego acá. O sea, de momento lo que tengo es lo siguiente. El diferencial de f en 0, 0 es igual a, perdón, ese diferencial evaluado en un xy es igual a x. Bueno, nuevo, eso era a x más by, o sea que eso sería solamente x. Y el problema es que aquí no estoy llegando a la contradicción que quiero. Vamos a ver.
No, no estoy llegando a la contradicción que quiero. O sea, lo que quiero, o sea, de hecho lo que quiero ver con este ejemplo es que probar que algo es diferenciable o no diferenciable por medio de la definición es un tanto tedioso. Ahora quiero llegar a la, a la contradicción, pero la contradicción a la que llegué en mis notas está equivocada. Entonces, lo que tengo que hacer ahorita es probar con otro delta, probar con otro valor HK que llevo a una contradicción. Entonces, yo lo que quiero ahorita es lo siguiente. O sea, raíz cuadrada de... O sea, quiero encontrar otro HK donde yo sé que esto es menor que epsilon si la norma de HK es menor que delta. Entonces quiero tratar de modificar un poco eso. Quiero agarrar HK en términos de delta. Delta a la 2. Vamos a ver qué es lo que me serviría. Creo que básicamente cualquier cosa. Si H es igual a delta medios, o voy a poner delta cuartos, K es igual a delta medios, entonces yo tengo que la norma de HK va a ser menor que delta. De hecho, la podemos calcular exactamente cuánto es. Eh, va a ser igual a raíz cuadrada, bueno, a delta, raíz de un 16avo más un cuarto. Eso es igual a delta raíz de, aquí sería 5/16. Ok, entonces, raíz cuadrada de delta cuartos, delta medios, menos delta cuartos, entre delta raíz de 5/16. Eso va a ser igual a, de aquí saco un delta, aquí me queda 1 entre raíz de 8 menos un cuarto, entre delta raíz de 5/16. Eso es menor que epsilon, o sea que eso implica que, bueno, lo que sea que quede arriba, menor que epsilon. Todo este enredo, o sea, aquí de nuevo, con los dos ejemplos anteriores llegué a cuál era exactamente la transformación lineal. La transformación lineal es X. Ahora sustituyo en la expresión, esta expresión de acá es la expresión f de 0 más k, perdón, f de 0 más h, f de 0 más k, menos f de 0, menos la transformación lineal entre la norma de h. Sustituyo acá de nuevo, yo sé que esto yo lo puedo hacer menor que epsilon si el vector hk es suficientemente pequeño. Ahora elijo un vector en particular, me da esta constante, sustituyo los valores de h y k correspondientes y me da esto. Pero ¿a qué llego acá? Bueno, aquí la transformación lineal es esta, ¿verdad? Porque la transformación lineal que calculamos era solo la primera entrada. Aquí a lo que llego es que una constante es menor que epsilon, pero esto es imposible.
porque epsilon es arbitrariamente pequeño, epsilon va para cero. Entonces, dije que una constante y cualquiera, o sea, esto es un número, lo puedo hacer menor que epsilon para todo epsilon. Entonces, eso es una contradicción. Por lo tanto, contradice lo primero que asumimos, que f es diferenciable. Entonces, ¿cómo contradice eso? F no es diferenciable en 0, 0. ¿Ok? Entonces, de nuevo, la idea de este ejemplo es ver que, primero, si tenemos un método para encontrar esta transformación lineal, pues basta probar que la transformación lineal cumple la definición, entonces existe la derivada. Y segundo, ver que algo no es diferenciable es un tanto tedioso, porque es ver que no existe una transformación lineal. Entonces, eso es un poco complicado de hacer. Incluso este ejemplo que era muy sencillo, se hizo muy, o sea, la función en sí es sencilla, se hizo muy, muy enredado. Ok, entonces la idea es ahora ir tratando de ver cómo podemos simplificar estas cosas. Eh, pero bueno, entonces nos vamos a meter un poquito con álgebra lineal. Profe, Ajá. la transformación lineal que usted agarró de AX más B, Ajá. ¿Y? De dónde sale? ¿O usted nada más sabía que eso era lo que iba a funcionar? Eso es la forma general de una transformación lineal de R2 en R. Ah, ok. Ujú. ¿Y que sea igual a X? Eso lo sacamos de, o sea, porque voy a pasar a la página anterior. Acá, o sea, toda transformación lineal de R2 a R es una ecuación lineal de dos variables. Entonces, con todo este proceso largo y tedioso que hice acá, lo que hice fue encontrar quién era A y quién era B. O sea, agarré dos puntos particulares y eso me decía que, eso me dio un sistema de ecuaciones que decía que A era igual a 1 y B es igual a 0. Entonces, esta transformación lineal con A igual a 1 y B igual a 0 me da solamente X. Entonces, eso fue lo que hice. El proceso anterior era para encontrar quiénes eran A y quiénes eran Ah, B. ok, sí, ya. Y a partir de aquí ya la usé para llegar a otra contradicción. Pero no, la idea es que no los voy a poner a hacer una cosa así. El ejemplo era para mostrar que es una cosa tediosa probar que algo no es diferenciable. Ok. Ujú. Eh, bueno, entonces voy a meterme con un poquito de álgebra lineal. De MA360, sabemos que toda transformación lineal T de RD en RM está por una matriz no sé si empezar a cambiar aquí la notación. Es que lo anterior necesitábamos usar sucesiones. Aquí ya no, entonces voy a empezar a denotar el dominio con Rn para que me quede una matriz M por N. Estaba por una matriz M por N A en la forma, o sea, una transformación lineal de Rn en Rm es una función evaluada en un vector. Sería T de X igual a por X. ¿Ok? Y A es lo que se llama la matriz de la transformación. Eso también dependía de qué base se eligiera, ¿verdad? Pero no me voy a meter tanto con eso. Ahorita vamos a trabajar solamente con la base canónica. Ok, entonces una transformación lineal está por una matriz. Si hablamos ahora de derivadas, la matriz de la transformación
la matriz de la transformación de FA, de Rn y Rm con respecto a las bases canónicas. Se recuerden que la matriz de la transformación cambiaba dependiendo de qué base se utilizaba, existían matrices de cambio base, etc. Pero la matriz de la transformación se llama matriz jacobiana de F en A. Y se denota por JFA, o a veces se denota por F' de A. ¿Ok? Entonces, de nuevo, una transformación lineal es una función. La transformación lineal, como estamos hablando de espacios Rn, es una matriz. Entonces, en el ejemplo anterior, en el ejemplo que teníamos, donde f de xy es igual a 2, era x a la 2 más 3y, la matriz jacobiana en el punto A, B era el vector 2A, 3, o esa era la matriz 2A, 3. Vean que es una matriz 2 por 1, porque f es 1 por 2, porque f es una función de R2 en R. Entonces, la de aquí me dice el número de filas y la de acá me dice el número de columnas. Como acá, ¿verdad? M es el número de filas, N es el número de columnas. Es una matriz M por N. En ese caso es una matriz 1 por 2. Una nota. Si f es una función de 250, o sea, una función de R en R, entonces la matriz jacobiana es una función de R en R, entonces es una matriz 1 por 1, o sea, lo más sin gracia que existe. Entonces eso es F', es una matriz con solo F' de A. Por eso es que la notación está de acá. O sea, eso es para varias variables se denota así también. O sea, lo que vamos a usar es esta para evitar confusiones, pero si la función es de R en R, la matriz jacobiana es esto, porque la transformación lineal de R en R es esta cosa por X. Se va a poner aquí que eso es una matriz 1 por 1. ¿Ok? Otra definición sea A un subconjunto de Rn. F es diferenciable. Hasta ahora solo hemos hablado de diferenciable en un punto, pero podemos hablar de diferenciable en un conjunto. F es diferenciable en A si es diferenciable en todo A que pertenece a A. Ok, lo usual, una función es diferenciable en un conjunto si es diferenciable en todo punto del conjunto. Un lema
Vamos a ver, tengo un lema que ahorita no lo voy a necesitar para nada ahorita. Vamos a ver si lo necesito. No, de momento no lo necesito. Era un lema para probar que toda transformación lineal es continua, pero no lo voy a mencionar ahorita. Pero bueno, entonces solo mencioné esa definición porque ahorita vamos a hablar de funciones diferenciales en conjunto, pero nos vamos a centrar en la matriz de la transformación. Entonces, vamos a ver algunas propiedades de esa matriz, qué es lo que cumple esa matriz, y luego vamos a ver cómo se puede calcular esa matriz ya por medio de algún método de cálculo. Eh, en los ejercicios, que me parece que en los ejercicios en la parte de diferenciación puse un lema que me dice que, o sea, que me va a ayudar a probar que toda transformación lineal es continua, porque eso quedó en la prueba anterior, eso quedó como o sea, simplemente lo utilicé, ¿verdad? Pero no sé si en álgebra lineal vean la noción de continuidad de una transformación lineal, pero aquí, por ejemplo, usé el hecho de que la transformación lineal es continua. Entonces eso va a estar en los ejercicios. Creo que ya está ahí, si no me equivoco. Entonces voy a dejar eso ahí un momento. Y voy a probar un teorema importante que es la regla de la cadena para varias variables. Entonces voy a pasar la página. Teorema, regla de la cadena. Entonces, sea f de Rn en Rm diferenciable en A que pertenece a Rn y G de Rm en Rp diferenciable en f de A. F de A va a ser un punto E en Rm. Entonces, la composición G composición F, la composición es una función entonces de Rn en Rp, ¿verdad? G manda puntos, perdón, F manda puntos de Rn a Rm y G los agarra en Rm y los manda a Rp. Entonces la composición va a ser de Rn a Rp. Es diferenciable en A, es diferenciable en A y además el diferencial de la función G composición F en el punto A va a ser el diferencial de G en el punto F de A, composición, el diferencial de F en A. ¿Ok? Vean que es muy similar a la fórmula de regla de la cadena que conocen de cálculo en una variable. Pero aquí estamos hablando de transformaciones lineales. Entonces, en lugar de estarlas multiplicando acá, las estoy componiendo. Vean que es la derivada de la función G
en el punto f de a compuesto con la derivada de la función f en el punto a, pero de nuevo estamos hablando de que aquí son transformaciones lineales, es decir, son funciones. Todo esto es composición de funciones. En términos de jacobianos, voy a ponerlo. Cuando uno compone dos transformaciones lineales, las matrices correspondientes se multiplican. Entonces, la matriz jacobiana, la matriz de la composición, va a ser el producto de las matrices. ¿Ok? Ahí sí es producto de matrices. Composición de transformaciones lineales se traduce en producto de matriz. Entonces ese es el teorema que se llama la regla de la cadena. ¿Ok? Veamos la prueba. Voy a abreviar los nombres para no tener que estar escribiendo a cada rato los nombres de las derivadas. Entonces voy a escribir sea t la derivada de f en a y s la derivada de g en el punto f de a. Como sabemos que f y g son derivables en esos puntos, sabemos que las transformaciones lineales existen. Entonces les voy a poner ese nombre a las transformaciones lineales porque las voy a escribir muchas veces para no complicar tanto la notación. Entonces, yo quiero ver qué es lo que pasa con esta cantidad. Necesito analizar esta cosa. La composición en A más H menos la composición en A menos T, S composición T en H. Entre H. Es decir, quiero probar que esa cosa va para cero. O sea, quiero probar que esta composición de transformaciones lineales satisface la definición de diferenciación, ¿verdad? Eso es lo que quiero probar. Quiero probar que la derivada de la composición es exactamente esta cosa. Entonces, que esta composición satisface la definición de derivadas, de diferencial, perdón. Ok, entonces necesito ver eso. Entonces voy a ver cuánto es, voy a ver cómo modifico esta cantidad. Vamos a ver si me cabe. G composición F evaluado en A más H menos G composición F evaluado en A menos S composición T en H. Quiero ver cómo simplifico eso. Eso lo puedo ver como la composición es una función dentro de la otra, ¿verdad? Entonces eso es G de F de A más H menos G de F de A. No me va a caer todo en una línea, probablemente. Eso va a ser S de y aquí voy a sumar y restar cosas que no me van a caer. Voy a escribir T como lo siguiente. Se va a ver un poco extraño. F de A más H menos F de A menos F de A más H menos F de A menos T de H. Ya no sé ni cuántos paréntesis habría. Aquí está. Creo que quedó la pantalla en negro, ¿verdad? Sí. Exactamente. Sí, es que esta aplicación como que se cierra después de cierto tiempo.
Eso es como una indicación de que terminemos ya. Voy a terminar esta prueba y nos vamos. Ok, vamos a abrir todo de nuevo. Ok, ahí está. Bueno, lo que estaba haciendo es, bueno, aquí simplemente escribí lo que significa la composición, es G de F menos S. El TDH, lo que hice fue complicarlo. O sea, sumé y resté lo mismo. Es FA más H, aquí lo estoy restando, FA, aquí lo estoy sumando. Y el menos TH, con este menos queda TH. O sea, al TH le sumé y resté cosas y lo agrupé de esta forma. Entonces lo agrupé así de manera conveniente. Sí, esta es la clase larga. Igual va a terminar a las 12. Va a terminar después de esta prueba. Ok, entonces lo agrupé de esa forma. Y voy a usar el hecho de que S es una transformación lineal, entonces simplemente lo voy a escribir como G de FA más H menos G de FA menos S de F de A más H menos F de A menos o más bien, más S de F de A más H menos F de A menos T de H. ¿Ok? Ahí separé S porque S es una transformación lineal, entonces lo separé en una suma. Ok. Entonces, voy a sacar norma. Saco norma y divido por H. O sea, para obtener esta cosa de aquí arriba. Entonces saco norma y divido por H. Y uso desigualdad triangular. Entonces voy a tener que la cosa que yo quiero, que es G composición F de A más H, menos G composición F en A, menos S composición T en H, entre H, aquí ya no me va a quedar toda una sola línea, va a estar acotado por G de F de A más H, menos G de F de A, menos, ya espero que haya tomando forma lo que estoy haciendo, menos eso entre H, más, perdón, aquí le puse un nombre que no era, aquí es S, más S de F de A más H, menos F de A, menos T de H, entre H. O sea, separé esta suma de acá en dos, saqué norma, usé la desigualdad triangular y estoy dividiendo todo entre H. Okay, entonces la fracción que yo quiero está acotada por esto. Ahora, vean que acá yo tengo esto de acá, F de A más H, converge a F de A, porque la función es continua. Entonces, esto yo lo puedo acercar a esto. S es la derivada de G en ese punto. Entonces, como G es derivable en F de A, esta cosa debería ir a cero, porque esto es como algo que tiende a F de A, y esto es el diferencial correspondiente en el H correspondiente. Y acá, esto de adentro, entre H es lo que tiende a cero, ¿verdad? Si no estuviera este S, vean que es exactamente la definición de derivada de F, si no estuviera este S. Entonces, más o menos eso es lo que vamos a
a utilizar. Voy a escribir esos dos términos como 1 más 2. Vamos a ver el segundo término primero. Vean que tengo lo siguiente. 2, el segundo término. Este h de acá es como una constante 1 entre h que está multiplicando todo esto. O sea, este 1 entre h lo puedo meter dentro de la norma. O sea, lo que digo es que puedo hacer esto. O sea, aquí simplemente estoy metiendo un escalar dentro de la norma, un escalar positivo. Ahora, como esta cosa es lineal, yo puedo meter la constante. Entonces yo puedo escribir eso como la norma de S de f de a más h menos f de a menos t de h entre la norma de h. ¿Ok? Esta fracción, o sea, aquí lo que hice fue meter la constante 1 entre h dentro de la transformación lineal. ¿Ok? Como f es diferenciable, como f es diferenciable en a, Profe, ¿sí? el escalar que se está hablando, que sí, es como meter el escalar. ¿Quién es el escalar aquí? 1 entre h. Ah, ok. Sí, sí, ya, sí, tiene sentido. 1 entre la norma de h, perdón. ¿Ok? Entonces, como f es diferenciable en a, esta cosa va para 0, ¿verdad? O sea, la definición de diferenciable es que esto, bueno, con norma aquí tiende a 0, pero si la norma tiende a 0, entonces sin norma también tiende a 0. Como f es diferenciable en a, el argumento de S tiende a 0 cuando h tiende a 0. Y como S es lineal, o sea, tengo la imagen de algo que converge a 0. S es una función lineal y es continua. Y la imagen de 0 de una función lineal es 0. Como S es lineal, entonces bueno, S de eso que está dentro tiende a 0. Entonces voy a ponerlo así. 2 tiende a 0 cuando h tiende a 0. O sea, de nuevo, como f es diferenciable, esta fracción tiende a 0. Como S es lineal, la imagen de esa fracción también tiende a 0. Y pues la norma, si tiende a 0, entonces la norma tiende a 0. Entonces, al menos este segundo término tiende a 0. Falta ver que este de acá tiende a 0. Y para eso vamos a usar el hecho de que la función es diferenciable en G. Ok. Ahora, vamos a ver. ¿Cómo G es diferenciable? Como G es diferenciable en f de a, entonces, dado epsilon mayor que 0, existe, voy a ponerle delta 1 mayor que 0, tal que si, voy a poner H1, tal que si la norma de H1 es menor que delta 1, entonces
G de voy a ponerlo así, G de f de A más H1 menos G de f de A menos el diferencial de S en H1 es menor que epsilon por H1. De nuevo, esta es la definición de ser derivable en f de A. ¿Ok? O sea, la definición es que esto entre h es menor que epsilon. Entonces, simplemente estoy pasando el h acá. Le puse h1 porque ahorita voy a usar este h de aquí arriba, entonces no quiero que se confundan. Pero tengo esto acá. ¿Ok? Entonces, esa es la definición de diferenciabilidad en f de A. ¿Ok? Voy a pasar la página. Como f es continua en A, existe delta mayor que 0, tal que si h es menor que delta, entonces f de A más h menos f de A es menor que epsilon. Perdón, es menor que delta 1. Voy a escribirlo de esta forma. O sea, de nuevo, como f es continua en A, si a le aumenta un poquito, la diferencia no aumenta por mucho. Y voy a elegir que ese aumento sea delta 1. Es decir, que si yo tomo H1 igual f de A más h menos f de A en la línea anterior, es decir, si tomo, vean que entonces el f de A más h menos f de A es uno de estos h1s que son menores que delta 1. Entonces voy a tomar h1 como eso en toda esta línea de acá. Entonces, si yo tomo h1 como eso, me queda lo siguiente. Me queda que G de creo que lo tenía como f de A más h menos, perdón, más h1. H1 sería, déjenme ver que escribí algo mal acá. Es f de A más h1, perdón. G de f de A más el h1 es f de A más h menos f de A menos G de f de A menos S en H1, que sería f de A más h menos f de A. Eso es menor que epsilon por el H1, por la norma de H1, que en ese caso es f de A más h menos f de A. ¿Ok? Reescribo lo que esto significa. Vean que aquí se cancela el f de A y me queda entonces G de f de A más h menos G de f de A menos voy a escribirlo así, S de f de A más h
Vamos a ver cómo me conviene escribirlo. No, déjalo un momento, sí. S de FA más H menos F de A. Eso es menor que epsilon por F de A más H menos F de A. Ya eso se parece mucho a esto de acá. ¿Ok? Ya se parece bastante. La única diferencia es este H de acá que me está jodiendo. Vamos a ver. Ahora de nuevo, como F es diferenciable, vamos a ver cómo lo escribo bonito. Bueno, lo voy a hacer menor, voy a usar desigualdad triangular en eso último. Eso es menor o igual que epsilon por F de A más H menos F de A. En este último término voy a sumar y restar el diferencial de F menos T de H más epsilon por T de H. ¿Ok? Vamos a ver cómo F es diferenciable. Como F es diferenciable en A, existe un delta 2 mayor que 0, tal que si H es menor que delta 2, entonces voy a escribirlo aquí. F de A más H menos F de A menos T evaluado en H es menor que epsilon por H. ¿Ok? Y también vamos a ver cómo lo escribo. Voy a escribirlo así. Y como T es continuo, existe delta 3 mayor que 0, tal que si H menor que delta 3, entonces vamos a ver qué es lo que quiero. No me sirve. Es que yo no es lo que quiero. Bueno, continuidad no me sirve. Voy a escribirlo así. T de H es menor o igual que epsilon por H. ¿Ok? Eso es por el hecho de que es continuo en cero. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tengo? Tengo que esta parte de acá, que está acotada por esto, al final de cuentas acoté esto por epsilon por h, esto también lo acoté por epsilon por h, entonces tengo que G composición F de A más H menos G composición F de A menos
S composición T en H, todo eso entre H, es menor que, me va a quedar una cosa rara, 2 epsilon cuadrado. ¿Por qué? Porque estoy haciendo, esto es menor que epsilon por H. Entonces, con el epsilon que ya ve acá, me queda epsilon cuadrado por H. Eso es menor que epsilon por H. Con esto de acá, me queda epsilon cuadrado por H. Entonces, me queda 2 epsilon cuadrado por H. Pero lo importante es que esto es pequeño. Entonces, esto tiende a 0. Entonces, eso quiere decir que 2 tiende a 0 también. Por lo tanto, lo que yo quería, que era el límite G composición F de A más H, menos G composición F en A, menos, aquí sería, voy a escribir ya quién era el S, esto en F de A, composición, la derivada en F en A, en H, entre H, tiende a 0, cuando H tiende a 0. ¿Ok? Entonces, esa es la regla de la cadena. O sea, probamos que la composición de las transformaciones satisface la definición de derivada para la composición. Ok, es una prueba un poco complicada, pero la esencia de la prueba es la misma que se usa en 250, de que el epsilon de, como tengo una función entre otra, el epsilon de una viene a ser el delta de la otra, nada más que aquí es un poco más complicado porque estamos mezclando continuidad y hay que renombrar un poco las cosas por la definición que tenemos. Pero esa es la idea de la prueba de la regla de la cadena. Es una versión complicada de la prueba de 250. Entonces, voy a quedar por ahí por hoy. No sé si hay alguna pregunta sobre esta prueba. Ok, entonces si no hay preguntas sobre esto, voy a parar aquí la grabación.